Buenos días, buenas tardes. Gracias por acompañarnos aquí a nuestra iglesia de Puerto Rico, Camino al Santuario. En esta temática que tenemos en este día, bien importante, así que antes de comenzar, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu santo y bendito nombre, Señor. Padre celestial, te damos gracias por la oportunidad que nos has dado de poder llegar a este lugar con el fin de estudiar tu palabra. Señor, gracias porque nos has permitido, Señor, venir en tu día de reposo, a juntarnos tus hijos para que podamos aprender aquellas cosas que tú nos has dejado en tu palabra con el fin, Señor, de estar gozosos porque el día muy pronto está que nuestro Salvador viene en las nubes de los cielos. Así que, Señor, bendícenos en estas horas, Padre Celestial, y que tu Santo Espíritu esté con nosotros, instruyendo todas las cosas que se digan en este momento. Gracias, Señor, por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien. El tema se titula Dios llama a su pueblo para que despierte. Y vemos bien en esa portada algo que ha estado en todas las portadas de los periódicos y de las noticias en las últimas semanas. Así que muchas de las personas han estado experimentando testimonios de gente que ha sobrevivido, de gente que ha perdido todo en los fuegos de California o de Los Ángeles específicamente. Y definitivamente hay algunos que han tenido dudas si esto viene de Dios, si es una señal que debemos mirar con atención, si es algo que definitivamente hay algo que aprender de esto. Así que tenemos que ir a la palabra de Dios para comenzar con este estudio. Vamos a Amós. Amós capítulo 3, versículo 7 dice, porque no hará nada Jehová el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Así que en este libro menciona, en este versículo específicamente, que Dios no va a hacer nada sin antes decírselo a sus siervos. Dios no va a hacer nada sin avisar que va a hacer algo y con qué propósito lo va a hacer. Así que nosotros necesitamos ver la inspiración para estudiar las historias de las cuales este pueblo debe conocer con el propósito de poder anunciar estas cosas a aquellos que están allá afuera y que ellos puedan entregar sus vidas con prisa, sus vidas a Jesús, para que no pasen al descanso sin antes aceptar a Cristo como su Salvador personal. Así que estudiamos una historia en Testimonios para la Iglesia, tomo 9, que titula Los juicios de Dios sobre nuestras ciudades. Habíamos dado un tema de las ciudades y de las cosas que teníamos que hacer, pero aquí vamos a enfatizar algunos puntos que necesitamos para saber con urgencia en qué tiempo estamos. No hay determinación de tiempo por la cual yo pueda decir en este momento es que va a venir el Señor o no. Nadie sabe el día ni la hora. Así que tenemos estos eventos con el fin de que podamos ver que Dios ha guiado a un pueblo que sabe, que debe saber, que debe anunciar a la gente, al mundo, que Cristo viene pronto y que estos eventos nos ayudan a nosotros a tomar prisa en esta hora. Así que en este tema dice aquí, y lee de la siguiente manera. Estando en Loma Linda, California, el 16 de abril del 1906, pasó delante de mí una escena asombrosa, una visión de la noche. Yo estaba sobre una altura desde donde veía las casas sacudirse como el viento sacude los juncos. Y vemos aquí que ella estaba viendo una escena en el 16 de abril y quisiera que esa fecha la tomaran en cuenta por unos minutos. El 16 de abril del 1906, ella ve esa escena, Dios le está mostrando que
hay unas casas que están sacudiéndose, así que parece ser que es un temblor que ella está viendo. Y ve que hay lo que parece ser como un viento. Se mueve de aquí para allá. Y sigue diciendo, los edificios grandes y pequeños se derrumbaban, los sitios de recreo, los teatros, hoteles y palacios suntuosos eran conmovidos y derribados. Muchas vidas eran destruidas y los lamentos de los heridos y aterrorizados llenaban el espacio. Los ángeles destructores, enviados por Dios, estaban obrando un simple toque y los edificios construidos tan sólidamente que los hombres los consideraban resguardados de todo peligro, quedaban reducidos a un montón de escombros. Ninguna seguridad había en parte alguna. Personalmente, no me sentía en peligro, pero no puedo describir las escenas terribles que se desarrollaron ante mi vista. Era como si la paciencia de Dios se hubiese agotado y hubiese llegado el día del juicio. Así que ella estaba viendo un panorama terrible en un lugar específicamente. No se le menciona el lugar, pero sí se menciona que era una profecía que iba a pasar. Así que vemos bien como el Señor, ella estaba viendo que el Señor era como si Dios hubiese perdido la paciencia por algo. Y esas son las cosas que tenemos que entender nosotros. Vamos al libro de Job. En este capítulo 9, Job trata de contestar a Dios, pero como no puede contestar a Dios, menciona algunas cosas que tenemos que ver como que él entendía. Dice, él arranca los montes con su furor y no saben quién los trastornó. Él remueve la tierra de su lugar y hace temblar sus columnas. Él manda al sol y no sale y sella las estrellas. Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. Él hizo la Osa, el Orión y las Pléyades y los lugares secretos del sur. Él hace cosas grandes, incomprensibles y maravillosas sin número. Así que vemos algunas de las características de las cosas que Dios hace con el propósito de que nosotros podamos mirar si es obra de Dios, si Dios ha permitido que estas cosas sucedan para que sus hijos despierten o no. Porque muchos han mencionado estas noticias en grande y han visto que incluso Biblias completas no se han quemado en los fuegos. Y casas protegidas de personas que dijeron ser cristianos. Qué interesante que ante el mundo se está plasmando un Dios de la Biblia. Ante el mundo se está dejando ver que Dios, aunque permite de una manera destructora llevar una señal, Jesús no fue diferente. Los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿cuándo será el fin de estas cosas y de tu venida? ¿Y cuándo vendrás? ¿Y qué contestó Jesús? Jesús no contestó cosas bonitas. Dijo que vendrían guerras, rumores de guerras, hambre, pestes y todo este tipo de cosas. ¿Pero para qué era? Era para anunciar que su venida estaba cerca. Era para anunciarnos a nosotros nuestra responsabilidad como pueblo. Así que seguimos leyendo de ese mismo capítulo, Testimonios para la Iglesia, tomo 9. Y miren qué interesante. 2 días después, el 18 de abril, 2 días después de haber tenido la visión del derrumbamiento de los edificios, fui a la capilla de la calle Carr en Los Ángeles. Estaba allí mismo en California, donde se me esperaba. Cuando estábamos cerca de la iglesia, oímos a los vendedores de diario que gritaban, San Francisco, destruido por un terremoto.
con el corazón lleno de angustia, leí las primeras noticias del terrible desastre. Así que Dios 2 días antes le había mostrado que pasaría un gran terremoto. Yo creo que ese terremoto fue un terremoto para la historia, porque todavía el sol de hoy se recuerda que fue un terremoto que ninguno otro ha podido ser tan destructor como ese. Y vemos algunas características de las cosas que Dios ha puesto en algunos eventos, como ella vio, que parecía ser como un viento que soplaba. Y yo quiero decirles algo de la historia de San Francisco, para que puedan encajar las piezas del rompecabezas y mirar si los mismos eventos estaban sucediendo en California. Porque muchos dicen, no, que eso es la mano del hombre, que el hombre ha hecho esto, que ha hecho unas máquinas, que ha hecho un láser, que el láser tira a fuego y que si quema aquello, que si quema lo otro. Pero hermanitos queridos, nosotros sabemos que el enemigo de las almas también usa a sus hijos para hacer cosas, para destruir, sobre todo. Amós capítulo 3, versículo 15 dice, y heriré la casa de invierno con la casa de verano, y las casas de marfil perecerán, y muchas casas serán, ¿qué? Arruinadas. En caso de San Francisco, muchas casas fueron arruinadas, y comparamos en el caso de California, ¿cuántas casas fueron arruinadas? Y ahí está mencionando casas de marfil, casas de ricos, fueron arruinadas como testimonio. Porque muchos de esos dijeron, tiene que haber un Dios. Tiene que haber un Dios que está diciéndonos algo. Muchas personas empezaron a pensar diferente. Y vemos en la historia de San Francisco, aquí en estas fotos que traje, el terremoto afectó esta región que ven aquí en rojo y amarillo. Y fue un terremoto de 7.8 magnitud en la escala Richter. Fue un gran terremoto. Y no solo eso, si ven la foto de al lado, ven que hay un gran incendio, ¿verdad que sí? Pues en la historia de ese terremoto hay unas características especialmente, que fue que se rompieron las tuberías y no había servicio de agua. Pero también había un viento que nadie esperaba, momentáneo, y con el temblor de tierra el gas explotó, creando fuegos, y el viento propagó y quemó miles de hectáreas y hogares y lugares. Ahí vemos la foto, era una de las fotos de la ciudad quemándose por causa del viento, por causa del fuego y de esas cosas que realmente afectaron ese lugar. Incluso también entró una oleada fuerte como un tsunami y afectó a parte de la región igualmente. Así que vemos que esta ciudad en esos años, y pensamos en el día de hoy, en las ciudades, cuánto pecado hay en las ciudades, cuántas veces Dios le ha dicho a sus hijos que salgan de las ciudades, porque el pecado iba a ser demasiado de grande. Y necesitamos mirar eso para prepararnos. Así que vemos en el caso de California, en el evento, en New York Times, miren qué interesante. El titular que pusieron dice, era una escena como bíblica. Los incendios en California arrasan vecindarios enteros. Así que los periódicos del mundo están predicando. Los periódicos del mundo le están diciendo a la gente que esto es escala bíblica. No ha habido un incendio mayor, porque sí en California se ha conocido, porque hay muchos incendios en muchas partes de California, pero esta ocasión ha sido la más catastrófica que se ha conocido. Incluso en BBC, en las noticias de BBC, puso un titular que se llama 3 razones por las que los incendios de Los Ángeles son los más destructivos en la historia de la ciudad. Y hay 3 razones, y yo saqué esas 3 razones. Ellos mencionan, ¿qué mencionan aquí? Número 1, los vientos fuertes de Santa Ana. Era
una de las cosas que hacía que estos fuegos fueran tan desastrosos. Número 2, falta ¿de qué? De agua. Tampoco había agua. Y dice número 3, fuerte sequía. La sequía, y mencionan ellos el cambio climático, que sabemos claramente lo que es, que están anunciando. Muy bien. Y vamos al libro de Nahum para comparar algunas de esas cosas y esos eventos que se están dando, a ver si la Biblia menciona alguno de ellos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y en el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Él amenaza el mar y lo hace secar, y angosta todos los ríos. Basán fue destruido, y el Carmelo y la flor del Líbano fue destruida. Los montes tiemblan delante de él, y los collados se derriten. La tierra se conmueve en su presencia, y el mundo y todos los que en él habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego, y por él se hienden las peñas. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Así que aquí vemos algunas de las cosas que Dios permite, que Dios tiene que conmover al mundo, porque si no el mundo sigue en la misma manera que está. Tiene que presentarle al mundo y tiene que presentarle a sus hijos que la segunda venida de Jesús está próxima y no están haciendo los preparativos. Los hijos no están enseñándole a la gente que Cristo viene. Entonces Dios tiene que permitir estas manifestaciones tan grandes para que despierten. Y vamos a mostrarlo en el libro Eventos del Tiempo Final, capítulo 14, que se llama Las Calamidades. Porque la gente y el mundo quieren culpar a Dios de las cosas, pero lo único que Dios quiere es que se arrepientan. Lo único que quiere Dios es poder terminar esto para poder morar en el cielo con Él. Y a veces miramos las noticias y decimos, wow, pero los hijos de Dios están esperando que venga la ley dominical. Y ya los eventos nos están diciendo la preparación que debemos hacer, la urgencia de la preparación que tenemos que hacer. No siga esperando la ley dominical. ¿Por qué? Porque no va a estar preparado. Prepárese desde ahora, que el Señor está dando eventos como señales para que sus hijos hagan lo que tienen que hacer y dejarse de estar en el mundo tratando de ganar dinero y ganar riquezas y ganar posiciones sociales. Los mundanos y los ateos están diciendo, cosas grandes están pasando en el mundo. ¿Qué está pasando? ¿Quién tiene la responsabilidad de contestar esas preguntas? Es la pregunta que hago ahora. Así que en ese capítulo de las calamidades, quiero leer una parte especial, la que está marcada, dice, pronto habrá un cambio súbito en la gracia de Dios. El Señor está preparando para castigar de improviso la tierra, porque la iniquidad de los hombres está aumentando en grandes proporciones. Y eso es lo que está pasando en las ciudades. Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra. El corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Estas ciudades acarrean maldad, acarrean criminalidad, drogas y todo este tipo de cosas, abusos. Vamos a hablar un poco de California. ¿Por qué a California? La gente se debe preguntar a cuántos dioses se adoran en ese lugar.
¿Cuántos de los actores y actrices que muchos idolatran hoy en el mundo están adorando dioses ajenos al Dios de la Biblia? Y Dios está con misericordia tratando de destruir esos dioses. Y la vida se está siendo destruida por causa de cada una de esas personas acariciar a un Dios y quedarse con él. Tenemos la responsabilidad de decir lo que está pasando. Porque tanto en la música, el abuso de niños, en esa ciudad llamada la ciudad del pecado. Muchos adoran películas y actores y todo este tipo de mundo. Pero ¿cuántos de ellos adoraron a Dios o han adorado a Dios en su vida? Bien pocos. Porque los pocos que han adorado a Dios se han salido de ese mundo sabiendo que ese mundo no es de Dios. Entonces vemos cómo han perdido sus bienes, sus casas. Como decía el versículo, las casas de marfil, de millones y millones de dólares. De industrias pornográficas incluso. Así que Dios está haciendo un llamado al mundo. Tenemos nosotros que abrir la voz y decirle a todos los que amamos verdaderamente que dejen esos dioses a un lado y que puedan aceptar al verdadero. Sigue diciendo aquí, el Señor les enseña a los hombres que hay límites para su longanimidad. En incendios, en inundaciones, terremotos, en la furia de las grandes profundidades, en calamidades por el mar y tierra, se da la advertencia de que el Espíritu de Dios no contenderá para siempre con el hombre. Vivimos en un tiempo de gran depravación y de todo tipo de crímenes. ¿Por qué? Porque los hombres a quienes Dios ha bendecido y favorecido han reducido su santa ley a letra muerta y la han invalidado por medio de las transgresiones e tradiciones e invenciones del hombre de pecado. Dios no ha hablado claro en el último tiempo. Muy claro ha hablado. Y sigue diciendo, es una cosa terrible. Una nación agota la paciencia de Dios. Por su iniquidad cada siglo de libertinaje ha acumulado ira contra el día de la ira. Cristo invita ahora a los disolutos de nuestros días a llenar la medida de iniquidad de sus padres. Cuando llegue ese momento y la copa de iniquidad se haya llenado, se demostrará cuán terrible es agotar la paciencia divina y cuán terribles serán las consecuencias para los desobedientes. En sus tácticas, las naciones de la tierra actuarán con poca visión de futuro. Por medio de su propia conducta, los sacerdotes y gobernantes restaurarán el dominio perdido del hombre de pecado. ¿Cuál es ese dominio perdido? El dominio que el Papa está tratando de hacer. Un dominio a las tradiciones, un dominio a una religión sola, a unir todas las religiones, a pisotear la verdadera ley de Dios. Todos aquellos están pisoteando la ley de Dios porque Él lo hace. Y le voy a decir algo, y le voy a hablar de mi país. Mi país está a punto de agotar la paciencia de Dios. ¿Por qué? Porque el artista número 1 es más adorado que Dios mismo. El artista que le dicen por ahí Bad Bunny o Conejo Malo, o como le digan, los jóvenes y esta generación y adultos incluso le ha puesto más importancia a su música y este país está diciendo que estamos siendo educados por él. Pero lo que muchos no saben es que él no adora al Dios de la Biblia. Él lo ha dicho abiertamente que él adora a Satanás. Así que él, como un sacerdote satánico,
está predicándole a este país por completo, porque la grandeza que él tiene y la fama que él tiene, que todo sorprende, viene de Satanás. Como Satanás le ofreció a Cristo, las grandezas de este mundo se las da a sus súbditos, para que ellos puedan hacer una gran obra de predicación al evangelio satánico. Este país está a punto de perder la paciencia o agotar la paciencia de Dios. Y puede estar pasando por una crisis igual o peor. Por la inmoralidad. La condición del país, de la ciudad, es lo que hace despertar. Que Dios permita hacer estas cosas para despertar a sus hijos. ¿No le pasó a Nínive? ¿Qué pasó con Nínive? Dios amonestó a esa ciudad porque estaba en esa pecaminosidad para no ser destruida. Pero si se arrepiente la gente, Cristo viene. Si se arrepiente esta generación, Cristo va a venir y se van a cortar los tiempos. Pero si no, van a seguir pasando cosas y la gente lo va a notar y ya lo está notando. Sigue diciendo, ya el insultado, rechazado y maltratado Espíritu de Dios se está alejando de la tierra. Tan pronto como el Espíritu de Dios se retire, Satanás hará su obra cruel en la tierra y en el mar. El aire está lleno con veneno de la malaria. Los juicios por fuego y por inundaciones aumentarán horriblemente, porque en la destrucción Satanás reclama su cosecha de almas. Él está preparando los corazones de cada ciudad pecaminosa para destruirlos. Es lo único que él quiere, es lo único que él predica. La condición del pueblo de Dios es la causante de que fueran en cautiverio. Tenemos que usar ese mismo principio para decir que si el mundo está en esa condición, el Espíritu de Dios se está alejando de la tierra. Significativamente estamos viendo la profecía cumpliéndose ante nuestros ojos. Dígame cuántas cosas hemos leído ahí de las que están pasando hoy. Inundaciones en Venecia y en donde quiera. Y fuegos. Y la gente sigue mirando noticias y diciendo teorías de conspiración. Dios está hablando a los corazones de sus fieles. Porque se ha visto que Dios tiene fieles, incluso dentro de esos incendios. Dios tiene fieles donde quiera. Pero sus fieles tienen que hacer una obra. Y leemos en Eclesiastés capítulo 3, versículo 16. Vi más debajo del sol, en lugar del juicio, allí impiedad. Y en lugar de la justicia, allí iniquidad. Y eso es lo que estamos viendo nosotros en este día. En lugar de juicio, no hay juicio, no hay justicia, no la hay en este mundo. Tenemos que anhelar que Cristo pueda venir pronto para morar en las mansiones celestiales. Tenemos que clamar, pero si esas cosas no suceden, nosotros no vamos a clamar, vamos a seguir viviendo igual. Van a pasar 20 años. Miren lo que dice aquí, bien importante. Satanás está trabajando a más no poder para hacerse pasar por Dios. ¿Qué está haciendo? Y nos preguntamos, ¿a través de qué? ¿Cómo se está haciendo pasar por Dios? A través de sus mensajeros, a través de sus iglesias. Satanás tiene iglesias y no es especialmente la satánica. Satanás tiene iglesias cristianas. Satanás tiene a siervos que están tergiversando la fe como alguna vez la conocimos. Son súbditos de él para crear desunidad, incertidumbre en las creencias. Así está trabajando Satanás, haciéndose pasar por Dios para que lo adoren también. Y dice, y para destruir a todos los que se oponen a su poder, y hoy el mundo se postra ante él.
Parece que todos los seres creados se maravillan en pos de la bestia. Los reyes y gobernantes de la tierra, aquellos que se dicen nobles, se creen demasiado importantes para someterse al yugo de Cristo, pero están dispuestos a postrarse ante el mandato ¿de quién? Satanás. Las plagas de Dios ya están cayendo y no estamos hablando de las últimas plagas. Estamos hablando de aquellas plagas que son parte del retiramiento del Espíritu Santo. Eso es lo que está pasando. Sigue diciendo, barriendo como si fuera por el hálito de fuego del cielo las estructuras costosas. Estos juicios no despertarán a los profesos cristianos. Pregunta. No, y el detalle aquí está en que no nos están despertando. ¿Por qué seguimos viviendo igual? ¿Por qué seguimos haciendo las mismas cosas? ¿Por qué no está tocando mi ciudad? No se preocupe, que va a llegar. Porque mientras siga pasando lo que está pasando, la inmoralidad del mundo, eso va a llegar a sus pies, eso va a llegar a su vida. Pero Dios le ha dicho a sus hijos que tienen que estar en lugares alejados, que tienen que estar preparándose, sobre todo espiritualmente, para estos eventos. Porque en estos eventos los hijos de Dios no se paralizan, los hijos de Dios se gozan en el sentido espiritual, porque saben que muy pronto ha de venir su Salvador. En eso se gozan. Y sigue diciendo, Dios permite que ocurran para que el mundo preste atención, para que los pecadores teman y tiemblen ante Él. Y esas son las cosas que hemos visto. Están temiendo, están escuchando. Tienen que perder casas de millones para despertar. Tienen que perderlo todo para despertar. ¿Qué usted está esperando? ¿Perderlo todo para despertar? Despierte ahora y haga lo propio. Busque la manera de llevar a otros a los pies de Jesús. Se nos ha olvidado esa obra. Que la gente pueda ver, decirle, mire, esa ciudad, porque esa no es la única, van a haber muchas más. Así que antes de que pase, usted tiene un familiar en alguna de esas ciudades, dígale, mira, esa ciudad, los juicios de Dios muy pronto van a visitar esas ciudades. Porque muchos mencionábamos por años, los juicios de Dios van a caer sobre las ciudades, pero vemos esto y no hacemos la conexión. Es el momento, ha llegado, lo hemos leído por años y hoy lo podemos ver con nuestros propios ojos. Dios es bueno y maravilloso y su palabra no miente, se está cumpliendo. Sigue diciendo aquí en la página 418, cuando empecemos a trabajar activamente en favor de las multitudes que están en las ciudades, el enemigo obrará poderosamente para traer confusión, tratando así de destruir las fuerzas laborales. Algunos que no están totalmente convertidos se hallan en un peligro constante de confundir las sugerencias del enemigo con la dirección de ¿quién? Y eso es lo que está pasando hoy. Hay una confusión tremenda en la fe. Que si esto es ser adventista, que si aquello es ser adventista, que si esto es ser un fiel hijo de Dios, que si aquello, si tú no eres esto, tú no eres. Si eres aquello, no, sí. No se sabe. Satanás está tratando de confundir la fe. Y el remanente de Dios no se está despertando, no está dando cuenta que eso es lo que está sucediendo. Y se está confundiendo por la obra o la dirección del Espíritu Santo. Satanás está obrando con un poder impetuoso para desviar las mentes de las multitudes, para que no entiendan ni obedezcan la verdad. Las atrapará a sus redes con todas las trampas que pueda concebir, pero su esfuerzo supremo será confundir y engañar a los miembros de la iglesia que han tenido mucha experiencia y a los ministros del Evangelio de Cristo. Satanás y los ejércitos que están bajo su mando
están trabajando con todo su ingenio y conocimientos supremos para engañar, si es posible, aún a los escogidos. Y quiero detenerme antes de terminar esta parte. Muchos hombres que se han levantado ahora con una fe a decir que este es la verdad del adventismo, se han dado cuenta que se están volviendo bien famosos. Se han dado cuenta cuán famoso y cuánta gente lo sigue. Pero no se dan cuenta de una cosa. La palabra de Dios dice que habrá un remanente, que van a haber menos, no más. Que van a ser menos famosos, no más famosos. Pero aún así se va a predicar la verdad al mundo. Que aquellos que Satanás le está dejando ver como si tuvieran influencia y poder, no vienen del Espíritu Santo. Les está dando poder, les está dando dinero para que prediquen el evangelio, ese evangelio falso. Les está dando poder y mucho. Por eso, los hijos de Dios y aquellos que Satanás quiere que se salgan de la fe, los que Satanás quiere que no crean, que estén confundidos en la iglesia, que no estén seguros de lo que creen. Ahora mismo es hora de nosotros afirmarnos en la fe. Por eso sigue diciendo, debemos recordar que aunque han perdido su primer estado, los ángeles caídos sobrepasan la sabiduría terrenal, porque han estado en los concilios del cielo. El que esté estrechamente conectado ¿con quién? Con Cristo, será fortalecido para resistir todas las artimañas humanas y satánicas. ¿Por qué dice humanas? Porque Satanás usa a los hombres también. Los está usando grandemente para crear una desunidad en el verdadero mensaje. Dios nos dio un mensaje que dar. El mensaje de los 3 ángeles. Y están predicando todo menos ese. Todo punto de doctrina que puedan tergiversar lo hacen. Pero los mensajes de los 3 ángeles, ¿para cuándo? Como decimos aquí, ¿cuándo será el día que podamos entender lo que está haciendo Satanás? ¿Cuándo será el día que despertemos las conciencias y dejemos de estar mirando por ahí a ver qué se oye más bonito y nos metamos en la escritura? Porque los valdenses no estaban metidos en internet y usted dice, no, pero es que ese tiempo no había internet, pero había entretenimiento. ¿Usted cree que no? En todas las edades había entretenimiento de diferentes formas. Eso es lo que quiere Satanás, que usted se entretenga con un mensaje que me parece a mí que es la verdad, pero no lo es. Que podamos despertar. Ese es el mensaje. Y dice aquí, Filipenses 4:7 dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y usted dice, la paz de Dios. ¿Tú sabes cuándo yo tengo paz de Dios? Cuando yo reconozco lo que yo he estudiado en la palabra, cuando Dios me ha enseñado a mí lo que significa la verdad, yo tengo paz al ver lo que está pasando en el mundo. Yo tengo paz porque Dios, página tras página, me reconfirma que lo que yo estoy creyendo es la verdad. Y lo único que me pide es que me mantenga en esa verdad. No que sea vacilante, que me mantenga en la verdad pura. Eso es lo que me pide. Sigue diciendo. Por último, testimonios para la iglesia. Volvemos al libro que estábamos estudiando anterior. Testimonios para la iglesia, tomo 9, página 78. Habrá una serie de acontecimientos que tendrán por objeto mostrar que Dios domina la situación. La verdad será proclamada en un lenguaje claro y ¿qué? Si dice claro e inequívoco, quiere decir que no tiene mentira, que no está tergiversada la palabra, que no es una doctrina nueva o una doctrina que se rechazó en el principio. Inequívoca. Y sigue diciendo, a nosotros como pueblo
nos incumbe preparar el camino del Señor bajo la dirección de su Espíritu Santo. El Evangelio debe ser proclamado en pureza, en su pureza. El raudal de aguas vivas debe profundizar y ensanchar su curso. En todos los campos cercanos y lejanos habrá hombres que serán llamados a dejar el arado y los negocios que ocupan de costumbre el pensamiento. Oigan bien, el arado y los negocios, el trabajo, vamos a hablar claro, el trabajo y los quehaceres de la vida. Eso es lo que está diciendo ahí. Para prepararse junto a hombres ¿de qué? De experiencia. A medida que aprendan a trabajar con éxito, anunciarán la verdad con poder, merced a las maravillosas operaciones de la providencia divina. Montañas de dificultades serán removidas y arrojadas al mar. El mensaje que tanto significa para todos los habitantes de la tierra será oído y comprendido. Así que nadie se va a quedar ignorante. Los hombres verán dónde está la verdad. La obra progresará más y más hasta que la tierra entera sea amonestada, y entonces vendrá el fin. Porque los hombres van a saber quiénes realmente son hijos de Dios y quién no. Dios los va a guiar a ellos. Y no sé si usted ha estudiado la manada pequeña, pero ahí lo dice bien claro. Dios va a guiar a hombres, al pequeño remanente que está preparando Dios en esta hora, en las horas de las calamidades, para poder amonestar, para poder preparar gente para la segunda venida de Cristo, para poder preparar gente para aceptar el mensaje de la verdad tal cual es, sencillo y con mucho amor. Primera de Juan, por último. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 16 y 17 dice: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día de ¿qué dice? Del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Así debemos ser nosotros en este mundo, como Cristo. Porque Cristo pasó de dificultad a dificultad, pero no se enfatizó en las cosas de este mundo, ni miró que tenía que seguir viviendo porque mi vida. Se enfocó en las cosas del cielo, las que están allá arriba, que la mayoría de la gente no está mirando hoy. Hermanos queridos, esta iglesia quiere hacer lo correcto. Esta iglesia quiere caminar en el verdadero mensaje y aconseja a las otras personas que busquen en la Biblia, que busquen al Jesús de la Biblia, porque se está predicando un Jesús que no es de la Biblia. Muchas personas están muriendo allá afuera en diferentes formas. Incluso en Puerto Rico como nunca antes, los ataques al corazón son número 1. Y la gente, ¿qué está pasando? No sabemos qué es. Gente está muriendo sin esperanza. Si nosotros como su pueblo, si nosotros como decimos que somos cristianos, adelantamos esta obra, Cristo ciertamente vendrá. Y vendrá por todos aquellos de la cual hemos amonestado y le hemos dado la misma gracia que se nos dio a nosotros. Así que ese sea nuestro deseo en este día y de hoy en adelante, para que podamos llevar a aquellos a los pies de Cristo. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias. Gracias por la oportunidad que nos has dado de conocer un mensaje tal cual está en tu palabra.
Gracias, Padre Celestial, por mostrarnos que el mundo se está destruyendo por causa de la pecaminosidad de cada lugar. Señor, permite que muchas personas puedan abrir sus corazones a aceptar a tu Hijo amado, Cristo Jesús. Que muchas personas, Señor, puedan en el último minuto de su vida, si fuese posible, pudiesen aceptar el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Padre, que podamos entender en el tiempo en que vivimos, que podamos hacer deprisa la obra que se nos ha encomendado, así demostrando el amor de Cristo en nuestros corazones a los demás. Y que podamos, Señor, llevar una buena cosecha en tu nombre y para tu gloria en el día final. Gracias, Padre bueno, por tu amor. Gracias, Padre bueno, por cada oportunidad que nos das. Ayúdanos a despertar y ayuda a aquellos que creen en ti, Señor, pero que no tienen una relación personal, a despertar para que podamos terminar esta obra y podamos ir a casa. Gracias, Señor, por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.